Bueno, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Es importante porque hay gente que está viendo online. No son muchos, pero son, y está bueno por hacerlo. Así que gracias por venir al episodio 4 de Lo que es Apizar. Algunos me dijeron que ya habían venido a alguna edición anterior, lo cual está muy bueno. Gente que siga viniendo. Está bueno que haya gente que se renueve también. Lo mío va a ser corto, en realidad son como los avisos parroquiales. Para la gente que está online viéndolo, pueden mandar preguntas que se van a responder sobre el final de la charla en vivo, ya sea por Twitter, haciendo un mention o poniendo el hashtag apizar04, o si no, por la página de Facebook también pueden hacerlo vía mensaje o algún post o lo que quieran. Vamos a tratar de responder lo antes posible y dar alguna prioridad a los que contesten por ahí. Siempre recuerdo que estamos buscando oradores para lo que es APIs. Siempre hay alguien trabajando en algo de IT, siempre hay alguien trabajando con alguna API interesante o alguna tecnología o alguna implementación propia y dice, che, esto estaría bueno compartirlo con la comunidad. Es re interesante. A mí, obviamente, me interesa mucho el tema, si no, no estaría armando todo este grupo y toda esta parte. Y bueno, en último lugar, quería agradecer el espacio y la organización a la gente de Avature. Está bueno poder estar tirados en los fiacas y escuchando la charla. Y bueno, los dejo con Cucho, que va a estar dando la introducción a GraphQL. Así que yo digo aplauso siempre acá. Bueno, antes de empezar, yo trabajo con Avature en el equipo de arquitectura. Estoy trabajando con todo lo que es la API REST y APIs en general de nuestra aplicación. Y bueno, como parte de mi trabajo en el equipo de arquitectura, tiene sentido analizar este tipo de nuevas tecnologías como GraphQL. Entonces, nos pareció una idea interesante para mostrar en una meetup como esta. Es una tecnología emergente que está teniendo mucho empuje por ahora, en especial porque GitHub sacó un endpoint experimental de GraphQL, le pusieron mucho empuje. Es una tecnología de Facebook que ya la tienen hace 4 años ellos, es la que usan en producción. Pero hace aproximadamente un año que sacaron la versión, digamos, open source de la RFC. La están trabajando todavía, está a modo draft, pero bastante completa. Imagínense que ellos hace 4 años que están trabajando con esto, así que está bastante pulida en ese sentido. Así que nada, más que eso, la decisión de por qué quisimos exponer esto en la mitad. Entonces, primero unos conceptos bastante básicos como para entender cómo funciona GraphQL. GraphQL es una interfaz para comunicarse con el servidor, como cualquier API, ¿no? Entonces, la idea es que vos podés tener diferente cantidad de clientes, pueden ser mobile, puede ser una web, lo que sea. Te comunicas a través de GraphQL Queries con lo que sería un servidor de GraphQL. Esto es más que nada la arquitectura Facebook, ¿no? Facebook tiene un servidor de GraphQL que las hace de load balancer y manejador de queries, y después va consultando los diferentes data sources para recibir la información. No necesariamente son la misma base o el mismo data source. Entonces la idea es que acá, por lo general, la gente dice quiero usar REST o algo así para comunicarse con el backend. Esto sería como una especie de alternativa. Un ejemplo bastante sencillo como para que ya en la cabeza tengan lo que sería una query de GraphQL es, por ejemplo, pedirle al API cuál es el usuario actual logueado, ¿no? Todos estos ejemplos y en general la charla la basé en la documentación de lo que sería GraphQL para que después ustedes puedan, si tienen alguna duda de algo que estamos hablando, va a ser muy familiar pues, cuando entren en la página oficial y entren en cada punto. De hecho, después van a ir viendo que hay algunos links como para decir a qué sección se refiere. Y este es un ejemplo bien básico. Entonces, lo que queríamos hacer, recuerden, era consultar el usuario logueado actual. Entonces,
esto es una query de GraphQL. No es JSON, no, o sea, tiene un formato que está definido en la RFC con su expresión regular para ver cómo se funciona, con la gramática regular, pero básicamente lo que estoy pidiendo acá es, al nivel root, digamos, 0, le estoy pidiendo la operación me. La operación me, yo la tengo definida en mi spec, que después la vamos a ver, es quién soy yo, ¿no? Quién soy yo me va a devolver un usuario, y le estoy pidiendo a ese usuario que me devuelve el nombre. Entonces, la respuesta que me va a llegar en formato JSON eh, es análoga, pues, por lo menos a nivel default, a lo que pedí, y me devuelve mi name, Luke Skywalker, la persona que está logueada. Esto del lado de client side. Para entender un poco cómo funciona eso, un ejemplo muy básico de lo que sería el esquema language. O sea, esto como cualquier lenguaje, tenés como tu query language, tu esquema language para definir las cosas. Entonces, dijimos que query es uno de los tipos, digamos, root del lenguaje. O sea que todo lo que yo pongo adentro de query es lo que voy a poder pedir a nivel 0 acá. Entonces, como yo definí que en query tengo la propiedad me y la propiedad me devuelve un usuario, me está devolviendo un usuario. Obviamente usuario no existe en GraphQL, no sabe lo que es un GraphQL. Hasta acá conoce, porque query es de GraphQL. User lo defino yo y le digo que tiene un ID y un nombre. Y después la idea es que esto que describe el lenguaje y los recursos, directamente lo enchufo con mi lógica de negocio. En este caso, un ejemplo sencillo de JavaScript, si yo tuviera este ejemplo de quiero un usuario logueado, yo lo tengo grabado en request auth user, lo retorno, me está llegando un request acá, porque al estar en root me llega el request básico. Después, en username es cuando defino la propiedad name, cómo la voy a buscar, y le paso obviamente lo que me devolvió, digamos, el me, ¿no? Que era un usuario. Entonces me llega el usuario y le digo user, dame el nombre, lo retornas acá. Y esto automáticamente, digamos, el backend va a ir armando las diferentes respuestas en base a lo que se va pidiendo. A ver, ¿qué es GraphQL? A diferencia de REST, ya podemos decir que GraphQL es un estándar. O sea, hay una forma de trabajar con GraphQL totalmente opinionada por Facebook. Veremos si está buena o no, pero es un estándar, hay una forma de implementarlo, tiene un RFC súper completo y bien definido de cómo hay que hacer las cosas. Así que ya sabemos cómo es. En el servidor se implementa lo necesario, lo vimos recién, para definir los métodos, las queries. Posee un type system para definir el esquema de los datos, que es algo que en REST, a menos que hagas alguna cosita especial, no lo tenés. Sí lo tenías en otro tipo de maneras de interactuar con sistemas, si usás SOAP o algo así, o WSL, algo tenés que te define tipos, pero en este caso posee tipos. No está atado a ningún engine de base de datos o storage específico. Esto significa que la idea de GraphQL es pararse adelante del business logic. No es conectarse directamente a la base de datos y devolverte los fields. Tampoco es tener una especie de live queries como tenés en Meteor o algo así, como que vas pidiendo objetos y se manejan los objetos vivos y se enganchan. No es ese. No es esa la idea. Simplemente dar una interfaz para poder interactuar con el sistema. Y como mostramos el ejemplo de JavaScript, según ellos es muy fácil conectarlo con el business logic actual de la aplicación. Por eso es que una de las ideas de por qué implementaron GraphQL era porque tenían todo un codebase de Facebook gigante y trataron de que sea lo más fácil de integrar a algún proyecto existente. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los puntos más importantes, digamos, de lo que sería un GraphQL. Hay algo que es que yo le pido específicamente qué necesito, ni más ni menos. O sea, en un ejemplo REST, ponele, vos le decís, bueno, dame people /3 y te devuelve
lo que quiere la API devolverte cuando le pedís una person. Si tenés una API REST un poco más compleja, le podés decir por getParam, dame estos fields o algo así, pero siempre dependés del server, de qué te quiso mandar, qué no. En este caso, vos le pedís qué querés, o sea, no existe poner giro asterisco, dame todos los fields o cosas así. La idea es que sos súper específico y tenés mayor estabilidad porque sos quien decide, siempre pedís lo mismo. Y además también, como vos pedís lo que necesitas y no más que eso, tenés un mejor manejo del ancho de banda. En lugar de estar pidiendo a una API REST, eh, dame todo este objeto y que te devuelva un bloated object, eh, que acá solamente fíjate que pido hero name height y me devuelve esto y nada más. Le agrego cositas, me las agrega. Obviamente en REST hay un montón de formas de prácticas que se van sumando como para tener un poco estas cosas, pero la gracia de GraphQL es que es un estándar y está ya bien definido, todo esto está definido dentro del scope. Eh, entonces, GraphQL tiene su nombre porque pensaron la información en forma de grafos. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, REST, que vos tenés tus URLs y en las URLs vas entrando a diferentes resources y vas haciendo transversing de la información a través de URLs, acá en GraphQL vos tenés un single entry point de llamadas, de queries. Entonces vos entras al single entry point y lo que le podés pedir es lo que definimos ahí en el query, en el root. No le podés pedir otra cosa. O sea que yo había definido query me y user. Yo no puedo ir a pedir un user así de la nada. No puedo como barra user o algo, una cosa loca y pedir users. Eh, la idea es que hay un grafo y ese grafo yo lo voy haciendo transversing de ese grafo dentro de lo que es esta query. O sea, no voy a poder decir dame un usuario de la nada. Siempre va a tener que ser a través del grafo. Una cosa copada también de esto es que al tratarse de un grafo, vos ya no estás pidiendo resources por separado. Vos decís, bueno, dame la person. Y la person tiene un username, un arreglo de emails o cosas así, las tengo que ir a pedir a otro lado, qué sé yo. Directamente vos en la API le decís, dame el hero, el name y sus friends. Y te devuelve en el mismo pedido toda la información junta. Lo que dice ahí es que el gran beneficio de esto, al no tener que estar haciendo múltiples llamadas, múltiples requests HTTP, es que si vos tenés una conexión lenta o que tiene poca latencia o mucho packet loss, o sea, haces un pedido solo para toda la información que necesitas para mostrar en la UI y ya está. No tenés que andar para mostrar algo, hacer múltiples pedidos. Entonces, vamos a pasar directamente a explicar las features del Query Language, que es bastante amplio. Tengo una live demo para esto, va a ser más divertido. Esto, bueno, antes que nada les quería comentar que esto que es el GraphQL es una de las tantas herramientas que tiene Facebook para trabajar con GraphQL. El GraphQL no es para usar en producción, simplemente es una IDE para trabajar con lo que sería el query language que definimos. Después vos esas queries que podés acá jugar, draftear y probar, las codeás en el cliente y las vas a poder usar. Pero simplemente comentarles que esto no es más que una IDE, una de las tools que tenés para interfacear con esto. O sea, en REST también tenemos un montón de tools que se enganchan a algunas estándares, a Swagger o a Ramel o algo así para poder ver cómo ver la documentación de REST. Esto ya viene también incluido como parte de la suite de GraphQL. Entonces, en esta sección es donde yo voy a poder correr queries. Acá voy a poder poner variables, después las vamos a ver. Y acá voy a obtener las respuestas en esta sección. Entonces, el primer ejemplo bien básico, que ya vimos algo parecido, sería hacer una query, ¿no? Entonces, esta tool también tiene documentación sobre qué cosas están implementadas en GraphQL, en este servidor.
Entonces me dice que a nivel query tengo todas estas opciones para pedir. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si yo pido hero, ¿no? Y fíjense que tiene autocomplete todo, ¿no? Porque como yo definí todo lo que es el esquema completo, la IDE sabe a mí qué mostrarme. La IDE antes de mostrarme esta UI se bajó por introspection, le hizo un pedido al server, le dijo, che, me decís cómo es el esquema, y armó como todo un autocompletion y etcétera. Para que tengan, porque digan cómo no es magia, o sea, se bajó, entró, le pidió a GraphQL de alguna manera estándar cuál era su esquema y ya lo tiene listo para mostrármelo. Entonces, si yo pongo hero, habíamos dicho hace un rato que si yo no puedo hacer esto de poner hero y nada. O sea, no es como dame la persona y listo, dame todos los fields del server. Pero lo que tiene esta tool es que como me ayuda a mí como developer, me va a autocompletar con algunos fields que sabe que son necesarios. Entonces, si yo le doy play, me va a tipo, hacer el favor de ponerme la ID. Entonces acá lo que me dice es que te devolví Hero ID 2001. ¿Está bien? Esto no se entiende mucho, pero si le agrego otro field más, por ejemplo, quiero también tener el nombre, me dice que es R2D2, ¿no? Esto es lo que son los fields. En la ID esta, con control espacio, como en cualquier ID conocida, tenés autocompletion de todas las opciones que tenés al estar dentro de Hero. Vos sabés que Hero te devuelve un character y character tiene esos fields. Otra feature tonta es que vos tenés para poner comentarios, obviamente. Es algo que en JSON, por ejemplo, no tenés, pero la idea es que si vos vas crafteando estas queries y después las pasás en el servidor, tranquilamente vos poner un comentario en la query si lo necesitas. Eso era fields, bastante fácil. Ahora, aliases. Ahora, estos fields, puede ser que a mí no me sirva esta forma de... Sí, perdón. Dijiste que si pones giro solo no sirve, tenés que poner hasta un campo, ¿no? Hasta una hoja. Claro, acá la IDE te está friends, haciendo el favor, digamos, de agregarte el campo, porque vos no podés pedir un hero y no decirle qué valores querés. Cuando pusiste friends, ¿no te puso como que te rendería los amigos? ¿O vos habías puesto qué campitos de amigos querías? Si vos pones friends, nunca puse friends, pero si yo pusiera friends acá, que es otro field, ¿está bien? Me va a decir que faltan cosas. Y de la misma manera me lo va, de alguna manera. Claro, o sea, la idea es que vos cuando pedís una query no puede ser ambigua y extraña. O sea, tiene que ser algo que el server te sepa devolver. No tiene que ser algo que decida el server, lo decidís vos y por eso es que te pide que vos le digas qué fields querés. Puede ir muy para adentro. Vamos a ver quizás maneras de que no sea tan molesto, porque si vos tenés realmente algo muy grande, es una fiaca, ¿no? Escribir siempre. Vamos a ver que hay maneras de... Sí. ¿En qué parte te logueaste a Facebook? ¿Cómo? ¿En qué parte estás logueado en Facebook acá, no? No, esto no es Facebook. Esto yo tengo en mi servidor localhost levantado un servidor mío con un ejemplo. ¿Y a dónde conectás ahí para sacar los datos? ¿Para sacar los datos? Sí. O sea, yo tengo tengo un servidor escrito en Node.js que tiene definido este esquema y tiene implementado en ¡GraphQL esta UI. Entonces yo tengo un server que está escuchando en un puerto estas queries y tiene en el 8080 esta UI. En realidad es lo mismo, la UI y el graph está lo mismo en el mismo, porque trabajas con HTTP, con GraphQL, entonces en barra es más, tipo, si yo, como para que quede bien claro, si yo acabo localhost 8080, me dice que no le puedo pedir un get, no estaba implementado el get, solamente a través de post trabaja. Entonces, si vos le posteás GraphQL en el formato que ya vamos a ver cómo es, las queries te va a volver el payload
Y si entras en barra GraphQL va a mostrar esta UI. O sea que esto por atrás está haciendo queries, que en algún momento los vamos a mostrar con el network, a ver qué mandó, qué no, pero así funciona. ¿Eh? Sí. Haciendo un poco una analogía con lo que sería REST, esto sería como un getAll, o sea, vos cuando estás mostrando los fields ahí, estás trayéndote todos los giros que tenés, me imagino, ¿no? Acá no, está trayendo uno solo. Fíjate que tengo, data es algo que siempre se manda, después tengo hero y me devolvió uno. Pero ¿cómo sabe qué giro mandarte si no le pasaste ningún ID? Te mandó uno... ¿Vos decís por esto que está acá? No, si yo, por ejemplo, quisiera traerme todos los héroes. Tendría que hacer... Lo que pasa es que hero es para pedir uno. Ah, ok. Devuelve un carácter. Después vamos a ver que podés devolver, por ejemplo, reviews, te devuelve un array de reviews. Pero esto devuelve uno. Ok, y si quiero un héroe específico, puedo pasarle el ID. Si querés un héroe específico, vamos a ir viendo a lo largo de la charla que hay muchas maneras de pedir cosas, pero... Perdón, creo que la pregunta apuntaba a si R2D2 no es un hero por default. R2D2, o sea, si la pregunta viene qué pasa con este episodio que no se lo pasé, hay un default de episode. Después vamos a ver, pero siempre devuelve uno hero, no devuelve más. Entonces decía, existe el concepto de aliases, que yo puedo a esto, por ejemplo, ponerle un alias. A cada uno de los fields le puedo poner un alias. Entonces, por ejemplo, si yo ya sé que esto me va a volver a Chuichu, hero, dos puntos, y ahí le puse un alias. Entonces, si yo corro esta query, en lugar de tener un hero allá, acá tengo un archivicho. ¿Está bien? Lo mismo puedo hacer con todos los fields, ¿no? No hace falta que sea ese de ahí. Yo puedo acá ponerle, en vez de ID, o como identificación. ¿No? ¿No? Aliases. Parece que no tiene mucho sentido. ¿Por qué querrías hacer un alias? ¿No? Si sos consistente siempre, no lo necesitas. Más o menos, porque vamos a hacer el ejemplo de pasarle una opción. Hero recibe un episode. Episode es un enum de una de 3 películas, ¿no? ¿Qué episodio de Star Wars? Vamos a hacer uno de Jedi. Voy a quitar estos. Vamos a correr. Y ahí tenemos, es el mismo, ¿no? Jedi y R2D2 era el default. O parecido. Devuelve lo mismo. Si yo pido otro hero, yo puedo acá tranquilamente, la query language me deja pedir dos cosas al mismo tiempo. Entonces yo puedo pedir otro hero. Yo puedo decir, dame el episode. ¿Cómo? Sí, sí. Sí, acá. Estoy muy lejos. Hero, ahí, acá. O sea, la ID es fantástica, me autocompleta todo, no tengo que conocer la API. O sea, esto un poco lo sé, pero la verdad es que ahí yo pongo control espacio y todo el tiempo me va sugiriendo qué hacer. Entonces, vamos a volver a poner esto. ID, ¿qué quiero? La ID, el nombre, y los friends, para este no, ponele. Entonces, acá ya se está quejando. Me dice, hay un conflicto porque tengo dos heroes con diferente argumento. Entonces acá sí tiene quizás sentido empezar a usar aliases, cuando empiezas a pedir cosas que se podrían sobreescribir, que se podrían pisar. Entonces, Jedi Hero y Fire Hero Play. Entonces, hay un ejemplo que va más allá de lo trivial de por qué querrías poner un alias, ¿no? Un ejemplo también que decían en la documentación era el típico ejemplo que vos querés mostrar una comparación de dos cosas, quizás de izquierda a derecha, y te dicen, bueno, left comparison, right comparison, y de alguna manera lo tenés acá. Decís, bueno, left comparison hago esto, el right hago esto otro. Funciona. ¿Cómo?
Zoom acá. Ahí. Un poco más. Me voy a quedar corto, me parece. Sí, no, no. Ahí. Eh, bueno, eso eran aliases. Interesante, interesante feature. Argumentos lo vimos recién, ¿no? O sea, cada uno de estos fields podrían llegar a recibir argumentos. Estos argumentos, por ejemplo el de episode, hacían que el server me devuelva una cosa o la otra. Ahora, en REST tenemos argumentos, ¿no? Nosotros sabemos que están los argumentos, en la barra le pones otra cosa, te devuelve otra cosa. Ahora, la gracia de esto es que como vos tenés el grafo completo, vos podés ir pidiendo diferentes cosas en cada nivel. Entonces, voy a hacer un ejemplo más, como para que se note el power de esto. Acá podemos ver que Luke Skywalker tiene el ID 1000, ¿no? Y voy a hacer una llamada a human. Human con el ID me devuelve un human. Luke Skywalker es un humano. Entonces, vamos a hacer pedido a human, human, ID 1000, name, Luke Skywalker. Además de los humanos, además de nombre, tenemos una altura, ¿no? Entonces, height. Me devolvió la altura en metros, ¿no? Mide 1,72. Nosotros en height implementamos la posibilidad de pedirle, dame el height en vez de que sea en metros, que sea en foots. Entonces, por defecto te devuelvo metros, pero si vos me decís unit, foot, y le das play, te lo devolvió en otro formato. Entonces ahora estamos pudiendo pedir diferentes cosas en diferentes niveles con argumentos. Este ejemplo es bastante básico. Otro ejemplo interesante para usar esto es, por ejemplo, cuando vos tenés que mostrar una UI con alguna imagen o algo así, se suele pedir, dame la URL de la imagen de este contacto, por ejemplo, 50 por 50, o dame los 2X para Retina Display. Entonces, vos podés pedir, dame el nombre, apellido, email y la imagen con estas características en el field, así como pedí food. Entonces, ahí tenés otro nivel más de... La idea es que vos puedas pedir en un solo request toda la información lo suficientemente flexible como para hacer lo que necesites hacer. Arguments. Bueno, hasta ahora venía escribiendo un montón, ¿no? Era una fiaca. O sea, tengo que escribir, si quiero mostrar, cada vez que quiero escribir algo, tengo que volver a escribir todos los fields, porque dije que no hay un asterisco. Por suerte hay una manera de definir grupos de fields que se llaman fragments. Entonces, supónganse que yo estábamos viendo, vamos a hacer un ejemplo ese del que había dicho de left comparison y right comparison, que lo tengo acá para mostrárselo. Entonces, supónganse que yo tengo en una UI quiero mostrar dos comparaciones de dos personajes. Entonces, falta un... Ya vimos los aliases, ya vimos los parámetros, vimos que queremos, obviamente si vos estás comparando dos cosas, querés mostrar los mismos fields, ¿no? En la UI. Y bueno, hasta ahora con lo que vimos lo tuve que escribir todo, una fiaca. Existe la posibilidad de definir lo que sería como un grupo de fields que yo quiero mostrar, que serían los fragments. Entonces, vamos a definir uno. La UI esta siempre te va a ayudar. Entonces, quiero hacer un fragment que lo voy a llamar comparison fields, por ponerle un nombre, on, que devolvía hero, on character. Fragment comparison field, on character, y si el mouse me ayuda, es esto, ¿no? Es lo que está repetido.
Y para utilizar este fragmento hay una notación especial que es parecida, no sé si conocen ECMAScript 6, parecida a ECMAScript 6, punto, 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 comparison fields. Entonces, ahora yo tengo este fragment que ya lo definí en algún lugar y pedí lo mismo, pero sin repetir código. Así como yo definí este fragment, puede ser que incluso el servidor también tenga algunos fragmentos helper o algo que sea muy usual como para sugerirte usar. Pero a priori la idea de fragment es resolver este problema de tener que estar todo el tiempo escribiendo toda la query siempre. Si vos ya sabés que el contact info es de esta manera, ya tenés el fragmento para pedirlo. ¿Cómo? No, un comentario aparte era ese. Simplemente yo acá lo definí yo en mi query. O sea, yo cuando al server le hago el post para que me ejecute esta query, le estoy mandando todo esto, ¿está bien? O sea, yo le estoy mandando el fragment y abajo le estoy diciendo voy a usar este fragment. Lo que digo es que tanto las funciones estas como los fragmentos o las cosas podrían estar precargadas a nivel server. O sea, no es necesario que tengas que todo el tiempo mandar todo. Imagínate que vos estás haciendo una aplicación y la aplicación tiene que ser súper rápida y gastar poco bandwidth de tu celular porque lo pagás y no querés andar pasando todo el tiempo el fragment, ¿no? Tenés la posibilidad de tener fragmentos ya preloadeados, entonces no hace falta que estés mandando todo el tiempo esa data repetida. ¿Se entiende? Era por eso era el comentario, si alguno pensó un poco más, está esa solución. Un poco más allá de este ejemplo. Variables. Entonces, hasta ahora vengo escribiendo todo literal, por todos lados. La idea es que nosotros tenemos que poder definir alguna variable que nos va a permitir tener queries genéricas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo bien básico. Por ejemplo, habíamos dicho hero que recibe un episodio, ¿no? Entonces, hero, no, ahí, episode, vamos a ponerlo hardcodeado por ahora. Y le ponemos name, y esto me va a devolver un R2, ¿está bien? Entonces, hasta ahora yo vine usando esta anotación que en realidad es simplificada, o sea, no es completa. Vieron que fragment, yo puse fragment, espacio, escribí cosas. Esto no es nada, es una query. Bueno, si lo escribo bien. Esto es una query, ¿no? Por defecto no hace falta escribir query porque se estima que vos vas a querer correr una query. Pero todo lo que estuvimos viendo hasta ahora eran queries. Y las queries pueden recibir argumentos. Y esos argumentos son los que son estas variables. Entonces, yo puedo definir una variable que sea, por ejemplo, episode, ¿no? Del tipo episode. Y ya instantáneamente la IDE se me está quejando de que me dice, che, la variable episode no la usaste en ningún lado. Entonces, vamos a usarla acá. Y si corro esta query, sigue funcionando porque dijimos que había un default de episode, ¿no? Pero si yo en la sección de variables, que también me va a autocompletar y va a funcionar, le defino episode y le digo que quiero el empire y corro la query, me cambio de héroe, ¿no? Un ejemplo un poquito más interesante sería el caso de reviews, porque acá episode era opcional. Acá como tengo un asterisco, un signo de exclamación, es obligatorio. Entonces, vamos a hacer otra más. Entonces, en lugar de hero vamos a pedir una reviews, ¿no? Reviews. ¿De qué episodio? De este episodio. Y acá tuvimos un error. El error es, la variable episode es de tipo sin exclamación, pero acá me pide con exclamación. Entonces, hay una incongruencia entre esta variable y esta definición. O sea que yo antes, ¿se acuerdan que yo podía ejecutar esta query, tipo no poner nada acá? Y funcionaba. Ahora ya no va a funcionar porque es requerido el valor. Entonces,
Lo primero que voy a hacer es ponerle el signo de exclamación para que sean compatibles. Bueno, obviamente reviews no tiene name, tiene cuántas estrellas, por ejemplo. Le doy play y me dice, che, la variable episode que es requerida no me la pasaste. O sea que si acá le digo episode y le digo Empire y corro la query, bueno, no hay reviews en la base de datos, pero ahí empezó a funcionar. Entonces, eso es cómo se definen y cómo se usan las variables. Con el micrófono, sí. Sí, la puedo repetir. Dale. No, hasta acá me parecía como que al margen de la IDE, una query entra. Como que yo tipearía todo en la query. No veo dónde yo podría hacer en la llamada, en la URL, la separación entre query y variables aparte. Mirá, ¿Dónde están las variables? Claro, mira, No. nosotros esto por atrás está haciendo no por URL, sino no por get, sino por post. Está enviando información que tiene un formato bastante sencillo. Le manda la query, variables y alguna cosita más. Lo vamos a ver en un par de diapositivas. Pero tiene una manera de trabajar. O sea, no está limitado a trabajar con HTTP, ¿no? Porque vos esto lo podrías mandar a través de cualquier protocolo. Pero para HTTP ya está definido como es la forma recomendada de usarlo. Y sí, va a haber forma de decirle queries, variables y demás. Bueno. Eso era el ejemplo de cómo usar variables. Y dirán, bueno, pero vamos a ver por qué está bueno usar variables, ¿no? Porque las variables hasta ahora dijimos, bárbaro, las puedo agregar todo, pero también podés escribir esa query, ¿no? Si tenés un cliente en JavaScript, podés armar la query y poner una variable en el medio de JavaScript y que se arme digamos, dinámicamente el texto de la query y lo manda, en vez de usar una función del lenguaje, del query language. Entonces, la idea de utilizar las queries, las variables, perdón, del query language es maximizar la reutilización de queries preprogramadas. O sea, si yo ya puedo definir cómo es el formato, la forma de una query, a esa query incluso le puedo dar un nombre y siempre tenemos como ese subset de queries de la cual nos vamos a comunicar. Y con esas queries que son como preprogramadas, conocidas, muy usadas, podés hacer optimizaciones, podés hacer lo que sea. Podés después evitar el costo de armar dinámicamente estas queries, podrían llegar a ser bastante complejas, largas, con un montón de objetos adentro. Y teniendo ya preprogramadas estas queries con los tipos, con todo, ya incluso la IDE te va a ir ayudando de cómo se piden estas cosas. Ahí dice que al estar declaradas por adelantado, que fue lo que hicimos arriba, dijimos, bueno, necesito episode, la IDE me fue diciendo, che, esto no concuerda con este tipo. Después me dijo, che, no me pasaste el episode y lo necesito para ejecutar esta query, y etcétera. Si te falta alguna query, va a fallar. Y otra cosa que no está menor, que también te previene errores del tipo de injection, ¿no? Porque si vos estas queries que nosotros estuvimos armando tienen un formato que es correcto y está como ya avalado por el linter de GraphQL, que es una query correcta. Ahora, si vos armás de manera dinámica con JavaScript, con input del usuario, estas cosas, tenés el típico problema de injection, de que te meten en el medio de la query algo medio extraño, pedís algo que no sé, raro o algo así. Como esto se va a enviar en el post, después lo vamos a ver de manera separada de la query, se manda la query por un lado y las variables por el otro, directamente el engine de GraphQL se va a tomar el trabajo de meter las queries, las variables en los lugares que corresponde de la manera correcta. Entonces, te ofusca este problema de injection. Ahora vamos a hablar de otra funcionalidad del query language, son directivas. O sea, yo a los fields le puedo agregar una directiva para incluir o excluir en field en base a alguna condición. Entonces, si le pongo include y el boolean medio true, me lo va a incluir. Si le pongo skip, me lo va a skipear. Vamos a ver una demo para que quede bien claro.
por ejemplo, acá teníamos esta query y habíamos dicho que tenemos reviews. Vamos a volver al ejemplo de Hero y vamos a ponerle name. Entonces, me vuelve Luke Skywalker. Y vamos a ver los amigos, ¿no? Friends. Y de los friends dame el name. Entonces, ahí me devolvió el Hero, la data, los names, todo. Ahora, no quiero siempre los friends, la verdad. Los quiero a veces, ¿no? Entonces, yo puedo decirle acá with, with friends es un boolean. Obviamente me va a decir que, che, no estás usando with friends, ya. Pero lo que voy a hacer es los friends, solamente mostrarlos, incluirlos, si if with friends. Entonces, yo agregué una variable que es with friends y le estoy diciendo a friends que se incluya solamente si with friends está en true. O sea que yo acá, o sea, si lo corro así, se va a quejar, porque boolean es requerido. Ahora, si le pongo with friends en true, esto es un JSON, no le gusta porque no le puse la coma. Me devolvió con amigos. Si le pongo false, me lo devolvió sin amigos. O sea que tiene un nivel extra de dinamismo, podés armar una query, incluso hay algo que todavía no nombramos, pero estos pueden tener un nombre, por ejemplo, my superhero, le pones un nombre a esta directiva y corre. ¿Por qué le querés poner un nombre? Por ejemplo, si yo tengo atrás de esto un servidor que loguea cosas, estas queries son demasiado genéricas para un logger. Porque yo al logger le estoy mandando hero name, friends name y nada más. Y ahí adentro, ¿qué hay? No sabemos. No es como en REST que sabemos que te hacen barra people, barra 3, barra algo y sabes qué es ese resource. Entonces, de alguna manera, al tener estas cosas preprogramadas, le puedes poner un nombre, loguearlas, etc. Además, yo podría definir dos queries en este mismo request. O sea, si yo acá defino otra query, hasta ahora veníamos usando una sola, ¿no? Pero defino dos. Nada me impide hacer eso, pero ¿cuál va a correr? ¿No? No sabemos cuál va a correr, pero en base a este nombre le vamos a poder decir cuál queremos que corra de lo que le pasé. Entonces, la ID de esta ya está integrada, entonces cuando hago clic en play me dice, bueno, ¿cuál de las dos querés correr? Quiero correr la segunda, correr la segunda. Después vamos a ver cuando pases el POP, que eso se pasa, el tercer parámetro que se envía es ese. Si vos, ¿qué operación querés correr? Si le pasás nada y pasaste una sola query o una sola operación, se va a correr esa. Ahora, si vos pasas algo más complejo, le vas a tener que decir qué operación, si no se va a quejar. Te va a decir, me pasaste varias cosas, no sé cuál de ellas querés que haga. Entonces, algunos conceptos más. Cuando vos pedís en un mismo mensajes varias cosas, en realidad no es varias queries, es varias cosas. Vieron que yo pedí en un mismo, no es lo que acabé de poner recién, pero lo que había puesto antes, que era, vos podés pedir un hero y abajo otro mismo hero y te devuelve los dos. Es esperable que eso se ejecute en paralelo. O sea, porque vos estás pidiéndole al server 2 o 3 o 4 o 20 resources y la idea es que esas queries se van a correr en paralelo. O sea que no hay que esperar que se corran en un orden especial o algo así. Se van a correr en paralelo y va a funcionar. Y se considera una buena práctica tener IDs globales a nivel objeto. En Facebook usan literalmente base64 del nombre de la tabla más el ID. Porque obviamente tenían IDs del 1 al n para cada tipo de objeto, no eran globales.
le prependieron la tabla a base64 y a otra cosa. ¿Por qué es importante tener IDs globales? Porque en REST vos tenés IDs globales que son la URI. O sea, vos en la URI de REST tenés un identificador para cada resource. En este caso vos no tenés un identificador para cada resource, porque demasiado genérico es. Entonces, por eso se considera una buena práctica tener IDs globales. Como porque si yo te doy un objeto con una URI, vos vas a saber ese objeto cuál es. Bueno, puedo mostrar una cosa más, que es que existe también el concepto de metafields, que son fields internos digamos, de este esquema, que si bien parece que son, bueno, metadata siempre se puede enviar y no sé para qué me puede servir, vamos a ver un ejemplo que tiene sentido, que es en nuestro caso la función de search. En search yo le digo qué texto quiero buscar y me busca en toda la base de datos un search result. Ese search result puede ser de 3 tipos. Bueno, esto se lo puedo mostrar haciendo clic acá directamente. Si yo clic en search result, me dice que puede ser un human, un droid o un starship. Cualquiera de esas 3 cosas porque busca en toda la base y tiene este tipo de objetos. Entonces, vamos a hacer un search. Vamos a borrar esto. Search. Text. La letra A, por ejemplo. Vamos a hacer así. A ver qué hace. Me dice, expecting name found, necesito algo. Este no tiene un default como para autocompletármelo, ¿no? ¿Y por qué no tiene un default? Porque es raro, porque search me devuelve 3 objetos diferentes. Entonces, una propiedad de metafield que tienen todos los objetos es de qué tipo son. O sea que yo, el type name, guión bajo type name, se lo puedo pedir a cualquier objeto que sea, se lo puedo pedir. Entonces, ahí corrí la query y me dijo, mirá, te encontré un humano, un humano, un humano, un humano, un humano, un starship y, no sé, algún droide por ahí. No. Me encontró esto. ¿Está bien? Entonces, bárbaro, pero pará, algo falta ahí, porque yo, está bien, quiero buscar y quiero saber de qué tipo son, bárbaro, pero demostrame algo, cómo se llama este tipo, es human, ¿no? Entonces, para esto sirve otra feature que en realidad ya la vimos, nosotros vimos hace un rato fragmentos, ¿no? Podemos definir fragmentos inline acá adentro. Entonces yo le puedo decir a esta, vamos a sacar timing por ahora, y vamos a decir, che, si sos un humano, es la misma sintaxis que habíamos visto antes, ¿no? Habíamos dicho un fragmento tiene un nombre, on, human, los fields. Para humanos dame el name y dame el height, ¿no? Y vamos a recordar alguna cosita más y dámelo en foot. Entonces, esto para los humanos me devolvió esto. Para estos todavía no me sabe qué devolver para los que eran Starship. Entonces, le puedo definir también de manera totalmente anónima acá adentro. Para los Starship, devolveme el nombre y no me acuerdo qué propiedades hay, pero control espacio y bueno, cuánto mide. Play. Y ahí tenemos qué me devolvió en cada objeto. Fíjense que acá yo hice una búsqueda desde la UI y me devolvió todo esto. ¿Y cómo lo muestro en la UI? Luke Skywalker, tengo que poner un iconito de un Starship o un iconito de una persona. Y ahí es donde entra en juego que tiene sentido la metadata. O sea, si yo le puedo pedir metadata acá al typename afuera, digo, porque todos tienen typename, entonces ahora mi búsqueda está completita. Digo, bueno, tengo un humano que es así, un humano que es así, y abajo Starship, etc. Incluso esto pedís lo que quieras, ¿no? Capaz que querés mostrar los humanos y sus amigos. Entonces, bueno, los humanos y también quiero que tenga los friends, por ejemplo. Y a los friends le voy a poner el nombre. Entonces, para humanos traigo friends y las naves no tienen amigos. No son. ¿Está bien? Metafield.
Esto viene un poco a la pregunta que nos habían hecho hace un rato. ¿Cómo transferís todas estas queries, estas preguntas a través del caño, ¿no? En la RFC está contemplado pasarlo a través de GET. La sintaxis es así. No está muy definida, ¿no? Porque acá ya hay un par de cosas que digo, bueno, pará, si tengo 3, 4 fields, ¿cómo hago? ¿Por coma? ¿Separo por coma? Sí, la coma no le importa al sistema. O sea, reemplaza todo whitespace, coma, lo que sea, lo limpia y te va a funcionar. Pero vimos que es bastante potente el lenguaje, ¿no? O sea, había un montón de cosas que podíamos hacer. No está muy bien definido hacerlo en Get y no está o sea, no es la versión recomendada. Y aparte Get, por HTTP 1.1 debería ser solo para consulta. No tendrías que poder editar nada del server a través de un GET, entonces tampoco que lo usan tanto. La forma más estándar es hacer un post con un JSON que tiene estas características. Tiene query, que esto es un string con la query esa que fuimos viendo arriba. Después tenemos operation name, que es null en general, pero vimos que si tenías 2 operaciones, tenés que ponerle el keyword de cuál querés ejecutar. Y después tenés las variables para completar en caso de que sea necesario. Así que esta es la forma estándar que está pasando por abajo todo esto que estamos enviando. Quizás tiene sentido que les muestre un segundito qué hace esto por atrás, ¿no? Capaz que es demasiado OP, pero vamos a hacerlo. Esto cómo está por acá. Espero que se vea. O sea, esto hice un post, 200, ¿no? Y envió, obviamente hay una sola operación, así que no envió nada ahí, pero la query acá me la envió, me la puso a string, y después las variables estas que están acá, y después la respuesta fue el JSON, este que está acá. ¿Vale? Volvemos al... Bueno, ¿alguna pregunta de query language? ¿Alguna observación? ¿Se podrían hacer preguntas un poco más complejas, como por ejemplo, todos los humanos que no tienen amigos o que, no sé, tienen como amigo a X nombre? Todos los humanos que no tienen amigos. La lista es vacía, por ejemplo. Sí. Me parece que a través de... O sea, puede ser que sea una feature oscura que no conozco, pero hay una cosa que mostré que capaz que pasó un poco desapercibida, que es que todas estas queries, este hero, human, etcétera, es una query que está implementada en el backend. O sea, vos tranquilamente podrías ponerle hero o alone heroes, 2 puntos, e implementar la voz. ¿Me explico? Porque, o sea, recordemos que esto no es resources, no es REST. O sea, si bien parece, porque estamos trabajando con objetos, vos podés poner tus métodos, los que necesites, y la idea es que GraphQL te sirve para arriba de ese grafo, ir de atrás para adelante, pero también podrías, por ejemplo, viste que teníamos un search o un hero, le podrías poner variables, o sea, más variables Claro, a esos métodos, y si vos le pasás, variables en realidad no, argumentos, ¿no? Porque viste que hero tenía el argumento episode, entonces si vos le pasás un episodio te lo va a pasar. Ahora le podrías pasar un argumento con alguna funcionalidad o algo extra que tenga en cuenta. Claro, perfecto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Tengo 2 preguntas, te las hago las 2 y las contestás. Vale. La primera es que, bueno, una cosa buena que veo de no ponerle un asterisco y que sea nominal lo que vos pedís,
es una buena forma de evitar las referencias circulares. Ujú. Pero si usas por ejemplo, un fragmento, Sí. y dentro del fragmento haces referencia al mismo fragmento, ¿eso se puede? O, digamos, el mismo lenguaje Es una buena pregunta. No, te previene? lo podemos ver. Obviamente Lo ahí podemos podría ver haber una live. referencia circular. A ver qué hace. Y la otra pregunta es, recién dijiste que usarlo por GET, digamos, la convención es que, obviamente, cuando haces un GET por HTTP, por la convención, no modifica nada en el lado del servidor, pero Sí. sin embargo no vimos nada en lo que vos explicaste que haga una modificación en el servidor, es todo query y por read Ajá. only. ¿Hay alguna posibilidad de mandar de forma tal de que te modifique algo? Excelente pregunta, porque hasta ahora venimos hablando de pedir cosas, pero ¿y si quiero cargar un record, qué hago? Lo vamos a ver. Hasta ahora vimos operaciones que están definidas en el RFC. Definidas en el RFC hay dos: query y mutations. Las mutations son para hacer mutaciones en los datos. Ya vamos a llegar. ¿Otra pregunta? Bueno. El esquema language, para que no se haga tan largo, lo voy a mostrar más rápido, porque nosotros de alguna manera estuvimos conociendo los objetos de esta demo, sabemos más o menos cómo son, así que simplemente con mostrarles el esquema language, que es muy parecido al query language, solamente cambian un par de cositas para definir, se van a dar cuenta de cómo funciona. Así que les voy a pegar lo que sería el esquema, para que lo revisemos juntos. Vamos a hacer uso de esta IDE que me lo va a dibujar todo hermoso. Entonces, habíamos dicho query y mutation. Esto va a tu pregunta. Query ya vimos, tipo query, que estaban estas. Este query es un objeto del sistema, igual que mutation. O sea que a nivel esquema tenemos queries y mutaciones. ¿Está bien? Entonces, dentro de query definimos estas, que eran las mismas que vimos por acá hace un rato, ¿no? Que son estas que están acá. Les muestro un par de cositas. O sea, ya vimos el signo de exclamación, es requerido, significa requerido. O sea que necesito un episodio sí o sí. Esto no. Corchetes te devuelve un array de reuse. Hay tipos built-in, se pueden imaginar cuáles son. El único especial es este ID, el tipo ID, pero después tenés float, string, inter, etcétera, están en la documentación, la listita. Estas son las queries. Más abajo vamos a ver un ejemplito más. Este es el tipo mutation, después lo vamos a ver, pero si querés crear una review, definís así. Los episodios los venimos usando bastante. New Hope, Empire, Jedi es un enum. Por eso me lo sugiere súper rápido, súper fácil. El lenguaje posee la posibilidad de definir interfaces, la interfaz character. Hero me devuelve un carácter. Entonces, yo lo que puedo hacer es, un Hero puede ser un droide o un humano. Vieron que si le preguntábamos a Empire me devolvía Luke Skywalker, que es un humano. Si le pedíamos otro, me devolvía Arturito, que es un robot. O sea, que tanto droid como Hero pueden ser carácter. Por eso es que tenemos esta interfaz carácter. En la interfaz carácter se definieron ciertas propiedades. Acá hay una especial nueva que es, si tenés un array con un signo de exclamación, significa que siempre te va a volver un array. No necesariamente es que está completo, no es que le puedes decir, no, quiero que haya 3. Significa que no te va a volver null, te va a volver un array vacío. Después tenemos otro enum del length unit. Tenemos
el tipo humano que implementa character. Las implementaciones en este lenguaje repiten el código. Es como que te dicen, bueno, esto es un character, una interface character, y cuando pones un human, le pones las cosas de character. ¿Está bien? Te lo va a validar el linter, que esté todo bien. Hace un rato hicimos un par de queries y había defaults. El default de length unit, habíamos dicho que era meter. Esto está en el esquema. El tipo Droid también implementa character. Simplemente implementa los métodos necesarios. Le agrega uno más. ¿Cuál es la primary function de este Droid? O sea que todos estos de acá para arriba eran los de character y este es nuevo. Esto Friends Connection y hay un par de cosas más que son como para hacer listas y paginado de una manera especial, con cursores. Está en la documentación, pero me pareció que ya era demasiado techy para incluirlo. Pero la idea es que vos podés, como estás en un grafo, podés ir moviéndote a través del grafo con cursores y ir moviéndote. Le das, dame los primeros 5 y te doy un cursor para ver los 5 que siguen y los puedes ir iterando. Después tipo review. Este lo vamos a ver después cuando veamos mutation, pero este tipo de input va a ser un tipo de algo que queremos enviar al server. Ya lo vamos a ver. Tipo Starship. Y después la última feature que les puedo decir de type es union, que a modo de programación funcional, si lo quieren, te está diciendo que un search result es o un human o un droid o un Starship. Ya vimos cómo poder resolver la búsqueda. Así que eso es Schema Language. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. En las operaciones había valores por default. No me quedó claro cómo especificabas esos valores por default de las operaciones. Sí, mostraste los atributos, pero no de las operaciones. ¿En qué operaciones, por ejemplo? Me parecía que era en qué episodio. ¿En qué episodio cuando pedís un hero? Claro. Esto es, como esto todo es un grafo, no existe mucha diferencia entre lo que es una operación y, o sea, en realidad operation a GraphQL significa la palabra query o mutation. Esos son tipos de operation. Ahora, claro, acá yo tengo el tipo query, y el tipo query tiene hero, episode, pero fíjate que esta es la misma sintaxis que usamos para cualquier otro tipo, ¿no? No, este default acá no está, pero el server te devuelve. Sí, es verdad. Por esto decís porque no está acá. Claro, no, el server está haciendo alguna cosita. Sería una inconsistencia, o sea, de este esquema. Porque si ahí tú tenés un default, lo tendrías que poder enviar. Pero bueno, es expresivo, digamos. Acá de alguna manera te está diciendo, dame un episode, pero no es requerido. Como no es requerido, el esquema no te dice qué va a ser. Buena pregunta. ¿Otra cosa? Schema language. Ya está. Mutations. Entonces, hasta ahora fuimos viendo todas cosas de pedir, fetch. La idea es que tenés que poder también hacer cosas. O sea, si quiero, por ejemplo, vimos que las reviews estaban vacías, ¿no? Hace un rato. Entonces, bueno, quiero agregar una review a esto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Esto después lo vemos. Mutations. Entonces, mouse. Ahí está. Bueno. ¿Se acuerdan que arrancamos con esto, no? Hero name. Y habíamos dicho que esto era un alias de... habíamos dicho que esto era un alias de hacer una query acá, ¿no?
para hacer una mutation, en lugar de usar query, hay que hacer mutations. O sea, porque acá, yo veo que en la documentación que está el create review, ¿no? Pero acá no me va a sugerir nunca create review, porque no es parte de una query. En lugar de usar query, yo le pongo la keyword de mutation, que es simplemente las que estaban definidas ahí. Acá sí me va a autocompletar con lo que sería una edición. Entonces, ¿qué es un create review? Me pide un episode y una review. O sea, yo le tengo que decir a qué episodio le quiero dar la review, por ejemplo, New Hope, y le tengo que pedir. Primero vamos a pedir las reviews, ¿no? A ver qué hay. Ya antes lo habíamos visto, pero vamos a ver el ejemplo. Entonces, si yo digo reviews, episode, y podemos usar una variable, ¿no? Episode. Y query episode. ¿Se acuerdan que era obligatorio esto? Y acá en reviews me está diciendo que le falta, está diciendo que le falta que le diga alguna propiedad, stars y commentary, ¿no? Entonces vamos a ver los de Empire y no tiene ninguna review Empire, ¿no? Entonces vamos a escribir abajo lo que era lo que veníamos escribiendo, la mutation. Ya se me está quejando que me dice que no puedo ejecutar dos cosas anónimas, ya lo vimos antes. Entonces, vamos a ponerle un nombre que sería como get y mut, no sé, algo así. Entonces, vamos a también ponerle acá el episode, así no lo tengo que andar agregando en cada lugar. ¿Está bien? Entonces ahora tengo esta mutation que es un episode y el parámetro que sigue, control espacio, es una review. Y la review, ¿cómo es? Es un review input. ¿Está bien? El review input tiene el mismo formato que la review, lo podemos llegar a ver, pero es stars, me autocompleta todo, ¿no? Y no sé si vieron que me tiró int 0,5 stars, o sea, la documentación, lo sacó del esquema. 5 estrellas, me encantó. Y el commentary, vamos a ponerle excelente. Se me queja de una cosita más, que es todo esto es el paréntesis. O sea, me falta todavía decirle qué fields quiero que me devuelva. Las operaciones de mutación en GraphQL, para evitar un ida y vuelta innecesario, te permiten tener una devolución de valor. Entonces vos podés hacer, quiero crear una persona y devolverme ya de una la ID de la que creé. O sea, la ID no lo sé ahora, pero cuando lo crees vos lo vas a saber, pásamelo. Entonces, acá me está diciendo que me devuelve un objeto de tipo review. Entonces, simplemente con decirle, dame, mira, estoy escribiendo de vuelta, vamos a crear un fragment. Entonces, fragment, myRev, on, review, y stars, commentary, myRev, ¿no? No queremos repetir código. Entonces, y acá devuélveme también myRev. ¿Está bien? Entonces, tengo las dos operaciones. Si pido, no hay nada. Ejecuta la mutation, me dijo bárbaro, excelente. Qué bueno. Me devolvió la misma, o sea, esto me devuelve la misma review que yo le envié. La gracia ahora es que si vuelvo a pedir, en ese error va a estar la review, ¿no? Vamos a hacer otra, no sé.
Malísimo. Ahí está. Vamos a agregar la mutation. Get. Y tenés 2 reviews. Podríamos hacer más cosas como pasar esto, las stars y esto por acá y que sean variables. Eso es a gusto del consumidor. No llegué a probar si se puede pasar el objeto este entero acá. Probablemente sí, porque esto es un JSON y el otro también. Pero la idea es que es más parecido a RPC calls que a REST, ¿no? Porque vos estás, de alguna manera estás acá creando un verbo. Estás diciendo, quiero hacer esto. Y como haces create review, puedes hacer el verbo que vos quieras. O sea, es mucho más parecido a un remote procedure call que a lo que te ofrece REST a través de los HTTP verbs. ¿Alguna duda sobre mutations? ¿Algo así? ¿No? ¿Están embolando mucho? Mucha información. Lo copado es que yo dije, bueno, quiero que se vayan de acá, por lo menos que tengan en la cabeza GraphQL, para qué sirve, como algunas de estas cosas se pueden también usar para REST. O sea, el concepto de pedir las cosas, podés poner un parámetro fields quizás. Nosotros lo estamos evaluando algo parecido para pasar por URL como para pedir qué cosas queremos. En vez de hacer 3 o 4 requests, directamente le decís, dame esto, este nivel de anidamiento. Pero está bastante completo esto. Hay un bonus track para terminar, que son suscripciones. Yo dije que en el RFC solamente hay 2 tipos de operaciones. Queries y mutations. La gente de Facebook usa un tercer tipo de operación, que son suscripciones. Estas suscripciones Facebook las usa de manera, ellos no experimental, pero en el RFC están de manera experimental porque todavía no, según ellos todavía no les convence la manera en que interactúa el esquema, pero la idea es que vos podés desde el cliente decirle, correr alguna query y después decirle, bueno, quiero suscribirme a estos eventos. Y después el servidor te va mandando los eventos de este tipo. Entonces, el caso de Facebook, el ejemplo que te ponen es, bueno, si vos le haces like a algo, le sumas uno al like, pero además te quedas escuchando, si más gente termina haciendo likes, te sube el numerito y así. Entonces, suma un tercer tipo de operación, expone eventos a los cuales el cliente puede suscribirse. Ellos hablan de estos eventos en contraste con lo que sería live queries, de tener una query viva, enchufada o algo así. Directamente prefieren tener un concepto de eventos que te abstrae digamos, de la implementación más cruda. O sea, vos le decís, ellos dicen, si vos, por ejemplo, te hacen like en un post, puede ser por muchas razones o por muchos lugares o algo así. La idea es tener un evento like en este post y no tener enchufados todos los orígenes por donde puede salir eso. Entonces, de alguna manera es como una fachada sobre las cosas que pueden pasar. Y tengo un ejemplo para mostrarles esto. Un poquito más, esto ya nos cansamos de esto. Voy a mostrar un ejemplo un poco más completo. Entonces, voy a levantar otro server. Que este server tiene una aplicación. O sea, tiene una aplicación corriendo con GraphQL como backend. Entonces, la idea de la aplicación es que es una página que tiene una lista de repositorios de GitHub y te permito votar a ver cuáles son top priority o algo así. Entonces, tenés como una lista con prioridades como para hacer una votación interna de a qué repositorio le damos bola o algo así. Entonces, voy a levantar el server y voy a levantar la UI. Y la UI está corriendo en el puerto 3000.
Perfecto. Entonces, esto es una aplicación que tiene una lista de repos. La hizo la gente de Apollo. Está dentro de la última diapo con las referencias. Esta es una demo app que armaron ellos. Así que esto se lo pueden clonar y funciona tal cual como lo están viendo. Me voy a loguear con mi GitHub. Yo ya había hecho logout antes. Esto se conectó a GitHub, se conectó y como ya tenía el token de logout, ya se lo dio. Y a través de GraphQL me fue pidiendo todo esto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los comentarios tienen implementados suscripciones. Entonces si yo agrego un comentario nuevo, voy a querer, es como un chat, ¿no? Los comentarios. Quiero ver los comentarios que van agregando. Entonces, view comments. Tipo, hola. Submiteo. Y ahí me agrego el comentario, ¿no? Para la gracia de esto sería verlo con dos browsers, ¿no? Para ver qué pasa. Entonces, porque esto lo que hizo para atrás es, tienen WebSocket que está escuchando eventos, estos subscriptions. Entonces, cada vez que alguien, sea quien sea, postee un comentario, se va a actualizar la UI. Vamos a abrir otro tab, más fácil. Porque no tengo otro usuario. Podríamos jugar todos acá conectados, pero más rápido. Entonces, funcionará. Y se levantó al otro lado. O sea, la idea es que esto tiene un WebSocket escuchando eventos e instantáneamente cuando yo le escribí esto se levantó. Esta es la forma que Facebook trabaja para que ustedes cuando están en Facebook viendo comentarios, más viendo qué sé yo, se les actualice instantáneamente. ¿Por qué es performante? Porque tienen todo un mega servidor de GraphQL que tiene caché, que tiene un montón de cosas adelante, que hace que eso funcione rápido. Pero de alguna manera trabajan así. ¿Alguna pregunta? Esto es más como un bonus track, porque la verdad es que esto está fuera de RFC, pero allá. ¿O hacer la pregunta y la repito? Sí. Claro, yo puse... Sí, sí, perdón. La pregunta es que el ejemplo de mutation que hicimos era para crear algo, si se pueden hacer updates y si se pueden hacer deletes. Ellos hablan de operaciones de lectura y de operaciones de escritura, de queries y de mutations. Dentro de las mutations vos podés, como dije que eran como métodos como RPC call, son como llamadas a función, podrías tener un método que sea delete X, o sea, borrame un comentario. Entonces, no sé si esto de UI tiene que borrar algo, pero directamente sería un método que sea borrar comentario, recibe una ID de comentario y después el server hace la mutación correspondiente. Para update lo mismo, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Claro, la idea, uno de los objetivos de GraphQL era ese, era tratar de no molestar al backend. O sea, tratar de ser lo más genérico posible como para que enchufarlo sea fácil. Entonces, si vos ya tenés tus métodos que son borrar, actualizar o lo que sea, los enchufas bastante fácil con GraphQL. Por eso, con tu observación quizás se entiende más cuando yo dije que es más parecido a un RPC call que a un REST. Claro. GraphQL es solamente cómo definís esos métodos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Había? ¿Yo? Dale.
Claro. Sí, está buena la pregunta. O sea, ¿qué? Pregunta que cómo funciona esto en realidad cuando yo quiero implementar un cliente. Porque esto vimos muy lindo en la IDE, cómo armaba la query, jugaba y le hacía play a un botón ahí grande. Pero ¿cómo hago yo desde mi código de JavaScript, de Python, de Java, de lo que sea, para trabajar con esto, ¿no? Y eso tiene quizás dos preguntas. Una bastante bare bone, que es, nosotros hace un rato vimos cómo se trabaja con query con HTTP. O sea que si vos en cualquier lenguaje armás un post con eso, o en curl en la consola mandás un post con la query y las variables, te va a funcionar. ¿Está bien? Eso bien bajo nivel. Ahora es una fiaca, ¿no? Porque no tiene sentido. Hay librerías para todo. O sea, hay creo que la oficial es de JavaScript porque está con Node o algo así, pero tenés para Java, para Python, para... eh, ¿la segunda pregunta? Sí. Claro, la pregunta es, claro, la pregunta es en la primera diapositiva vimos como una diapositiva sobre GraphQL, sobre el server, load balancing, etcétera, y cuál es el alcance de GraphQL dentro de todo lo que es esa arquitectura. El alcance es mínimo, el alcance se queda del lado de transport. O sea, GraphQL lo que te permite a vos es hablar de una manera más copada entre tu cliente y tu servidor. Por eso estamos en APIs dándolo. Pero no es que se mete en cómo vas a vos implementar el server. O sea, vos en el server haces lo que quieras. En el caso de Facebook tienen un data loader, un engine, como un layer muy particular adelante que como hay en la última diapositiva hay un link a un video que ya dije de un ingeniero de Facebook que no sé mucho, pero se los vamos a pasar y lo van a poder ver, pero acá está este Dan Schaffer que tiene GraphQL at Facebook at React Europe 2016, que explicó mucho de cómo funciona la arquitectura de ellos. Y hacen cosas muy copadas, porque por ejemplo vos podrías pedir, vieron que es bastante dinámico, vos podés pedir queries bastante, un día te pide una cosa, otro día te pide otra y así. Y a nivel performance parece un poco raro, porque si vos sos tan flexible y podés pedir tantas cosas, ¿no? Y si yo te pido los friends y me tirás 40 friends, ¿no? ¿Cómo resolvés el problema de n+1? Porque en res de alguna manera te los pedís de a uno o algo haces. Algún control tenés. Acá yo te tiro una query que te revienta el server porque tiene infinidad de nodos y va para adentro eh, entonces ellos mostraban que tienen un layer que les llega esa query y ellos van como agrupando esas queries, armando cachés. Entonces, eh, también hay algo que pasó un poco desapercibido, pero puede ser que vos dentro de un mismo payload de JSON estés devolviendo una y otra vez el mismo objeto, ¿no? Porque si yo entro y le digo, dame el hero Luke Skywalker, y Luke Skywalker tiene friends, y esos friends tienen friends, y etcétera. O digo, bueno, a ver en esta Starship, ¿quién está? O sea, hay un grafo que no es un árbol, es un grafo. O sea, podés tener ciclos, ir pidiendo una y otra vez lo mismo. Entonces, ellos en esa charla que está muy buena, hablan de medidas en las que vos podés, en lugar de estar pidiéndole al Redis que tienen ellos, porque le piden a Redis esas cosas como primer nivel, dame el objeto 1 y después el objeto 2 y después el objeto 1, el 3, el 2, el 1, el 2, el 3 de vuelta una y otra vez. Tienen una manera de agrupar los pedidos y hacer el pedido más óptimo y devolvértelo. Eh, pero eso es todo implementación y no es el alcance, el reach es query language y el type, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Allá.
La especificación, por lo que tengo entendido, no define un endpoint, pero es muy larga la especificación. Puede ser. Sí tiene introspection, o sea, podríamos revisar. ¿Cómo? Claro, o sea, tiene que haber el mismo endpoint que tenga introspection, pero que lo que quería mostrar era justamente eso, que cuando vos entras a esta query, perdón, a esta IDE, la IDE no es inteligente, no tiene precodeado todo esto, ¿no? O sea, de alguna manera se arma esta documentación. Y esta documentación, tu pregunta es si hay una manera estándar de pedir esta info o no. La verdad es que yo sé que en este endpoint, si yo le pido barra esquema, me va a devolver el esquema. Porque lo bajé porque levanté el otro, pero... claro, eso no, pero lo que sí te quería mostrar, esto seguro, esto sí te puedo responder, seguro no es algo de este server, no es estándar, seguro que no lo es. Ahora, si yo entro a el ejemplo que estábamos viendo, no. Espera, no es que tengo levantado el otro server. Espera. Ya va a querer. Ahí está. O sea, en barra esquema me devuelve el esquema, ¿no? Esto no es estándar. O sea, lo que sí podría llegar a ser estándar es lo que hace la IDE para levantar la documentación, ¿no? Porque la IDE funciona, es algo de Facebook la IDE. Entonces, es tan fácil como venir a las Developer Tools. Developer Tools. Le voy a quitar toda esta query, ¿no? Que no la queremos. Bueno. Graph y QL. Y fíjense lo que hizo acá abajo. O sea, esto está vacío, ¿no? Pero los docs los tengo. Voy a quitar un poco de zoom para que se vea. La documentación funciona. ¿Está bien? Esto lo que hizo fue, se bajó todo, digamos, la porquería para mostrar esto en la UI. Y después acá, perdido por acá, hay un GraphQL. No sé si se ve. Un post a GraphQL. ¿Está bien? ¿Y en ese post qué hizo? Porque yo no le pedí nada. Me pidió el guión bajo esquema. ¿Está bien? Dame el esquema, query type, sarasa, papá. ¿Está bien? Esa es la manera estándar, con introspection. Es un query que si tengo mucha suerte. A ver. Sí, no sé, sí, perdón. Esta es la response, ¿no? Perdón. O sea, esto es lo que me devolvió, ¿no? Acá abajo tengo la query. Query, introspection, query. No sé si la voy a poder escribir. A ver. ¿Qué? Pero me puso las barra N, me la encodea. ¿Qué? ¿Sí? Esto es estándar. Más o menos. O sea, la idea es que esta query que se llama introspection query, yo no la definí en el esquema, pero viene definida por defecto. Es una query que viene definida en el RFC, que eso responde a tu pregunta. Está la introspection query para pedir cosas. ¿Está bien? Es un poco parecido, o sea, ya viene incluido con el HateOAS, o sea, de REST. O sea, vos ahí le pedís qué cosas puedo hacer a la API. O sea que de manera programática podría llegar a hacer alguna cosa. ¿Está bien? Otra cosa que hablan bastante en Facebook es que
gracias a esta forma de trabajar es que no tienen versiones. No tienen el problema de versioning. ¿Por qué? Porque como vos le estás pidiendo exactamente qué querés, no se puede romper, digamos, si yo te saco un fill, te lo rompo, ¿no? Pero la idea es que vos podés marcar un fill como deprecado, agregar un fill nuevo, entonces directamente pasás a usar los fills nuevos. En la página principal hay como un ejemplito con un grafiquito, GraphQL. No lo incluí porque es medio controversial, le puedes creer como que no, pero... Type System y Without Versions. Entonces dicen, primero tengo un film, para los que están online, esto es graphql.org, no lo van a poder ver. Pero la idea es que, ¿ves lo que van haciendo? Dicen, yo tenía el film que era release date, ¿no? Y hasta ahí llegaba. Después le agregué esto, después le agregué un director. Después me di cuenta que director no me alcanzaba el string, quería un objeto grande. Entonces directed by es un objeto director con más propiedades. Entonces ese sería un típico cambio de versiones, ¿no? Porque vos antes volvías un string director y ahora te vuelve un objeto con un montón de cosas. Entonces, este director pasa a ser deprecated. Y tenés como un nuevo field directed by. Entonces yo no te rompí a vos tu API que llamabas a director, porque no lo saqué. A lo sumo lo marqué como deprecated y vos arreglate. Y a las versiones nuevas le agregué un field nuevo. No sé qué tan copado es eso, porque después a futuro capaz que tenés todas las versiones en una. Pero como un plus más. Así que bueno, Introspection Query lo podés encontrar en la RFC. Es gigante la RFC, bien definida. Subscription no está en la RFC, pero hay blogs. Estamos, ¿no? Vamos a comer y a chupar. Ya está. Después charlamos. Después charlamos, sí. Bueno, gracias. Subimos directamente.